Soy Rebecca Adams, 34 años, y estoy en la cocina de mis padres. Bueno, mi cocina ahora. La barbacoa familiar anual debería ser alegre, pero Pamela, mi hermana mayor, ha estado observando la propiedad como un buitre todo el día. Han pasado 3 años desde que mamá y papá fallecieron, 3 años de su resentimiento a fuego lento. Estoy arreglando los platos de postre cuando ella golpea su copa. Todos se giran. Rebecca, anuncia con esa sonrisa familiar. Es hora de mudarse. La mesa estalla en risas. Me quedo helada. Antes de contarte lo que pasó después, ¿desde dónde estás viendo hoy? Pulsa ese botón de suscripción y dale me gusta a este vídeo si alguna vez has tenido que enfrentarte a un acosador familiar. Confía en mí, querrás ver cómo termina esto. Esta casa en Maple Street no era solo un edificio para mí. Cada rincón guardaba recuerdos. La cocina donde mamá me enseñó a hornear galletas Snickerdoodles cuando tenía 7 años, la sala de estar donde papá construyó ese ridículo fuerte de mantas durante la ventisca del 98, el árbol del patio trasero donde me escondía con mi diario. Después de la universidad, mientras Pamela ascendía en la escalera corporativa en Chicago, yo volví a nuestra ciudad natal y me convertí en maestra de 3er grado en la misma escuela primaria a la que habíamos asistido. Cuando a mamá le diagnosticaron Parkinson hace 6 años, la decisión fue natural. Yo vivía a solo 20 minutos, mientras que Pamela estaba a un vuelo de 3 horas con su agenda demasiado ocupada. Volví a casa para ayudar a papá a cuidarla. Cada mañana antes de la escuela, ayudaba a mamá con el desayuno y la medicación. Cada tarde corregía trabajos en la mesa de la cocina mientras papá veía el béisbol y mamá hacía sus crucigramas, la recomendación de su terapeuta para el ejercicio cognitivo. Rebecca es nuestra roca, decía papá, aunque nunca cuando Pamela visitaba cada pocos meses, trayendo regalos caros pero raramente quedándose más de un fin de semana. Cuando papá tuvo su derrame cerebral hace 5 años, tomé un semestre de permiso de la enseñanza. Las facturas médicas se acumularon. Usé mis ahorros para ayudar a cubrir los gastos, posponiendo mis planes de comprar mi propia casa. Pamela enviaba dinero ocasionalmente, siempre con una nota sobre lo afortunados que eran de tener tanta estabilidad financiera, nunca mencionando cómo se había saltado 3 visitas seguidas debido a emergencias laborales. Necesitamos actualizar nuestro testamento, dijo mamá una noche, sus manos temblando mientras ordenaba las pastillas. Tu padre y yo hemos estado hablando. 2 meses después, nos sentaron a ambas durante una de las visitas relámpago de Pamela. La casa sería para ti, explicaron, el portafolio de inversiones sería para Pamela. Esto es justo, dijo mamá con firmeza cuando el rostro de Pamela se ensombreció. El portafolio vale más que la casa, y Rebecca ha estado aquí con nosotros. Me están castigando por tener éxito, había respondido Pamela, su voz tensa. Víctor, su esposo banquero de inversiones, le rodeó los hombros con el brazo. Nadie está siendo castigado, dijo papá en voz baja. Solo estamos reconociendo diferentes tipos de éxito. Esa fue la última conversación real que tuvimos todos juntos. Papá falleció 6 meses después, y mamá lo siguió en menos de un año. El dolor fue abrumador. Pero a pesar de todo, seguí enseñando, seguí viviendo en la casa, seguí adelante. Los valores de las propiedades en nuestro vecindario, antes modesto, comenzaron a dispararse. Los promotores inmobiliarios empezaron a comprar las casas más antiguas, derribándolas para construir monstruosidades modernas. Los agentes inmobiliarios dejaban tarjetas en mi buzón semanalmente. Uno ofreció 3 veces lo que la casa había sido valorada, solo 5 años antes. Me negué a vender. Esto no era una inversión. Era un hogar. Mientras tanto, Pamela y Víctor construyeron su MC mansión, en una comunidad cerrada. Sus tarjetas de Navidad mostraban fotos de vacaciones en Bali, las Maldivas, Suiza. La firma de inversión de mi cuñado estaba prosperando, y Pamela había sido ascendida a directora de marketing en su empresa. El tío Travis, el hermano mayor de papá, era el único que me visitaba regularmente. Él y la tía Mónica vivían a 1 hora de distancia y a veces traían a sus hijos adultos, mis primos Jordan y Emily, cuando visitaban. Jordan trabajaba para un banco y a menudo parecía más impresionado por el estilo de vida de Pamela que por mi existencia tranquila. Emily, 3 años menor, estaba terminando su posgrado en trabajo social y parecía entender mi apego a la casa.
Podrías vender, ya sabes, mencionó el tío Travis la Navidad pasada. Comprar algo más pequeño, invertir el resto. Los mercados están en auge, añadió Jordan con entusiasmo. Estarías loca si no lo vendieras. Pero no podía imaginarme irme. Cada crujido en las tablas del suelo, cada ventana obstinada que necesitaba un toque especial para abrirse, cada rosa en el jardín de mamá, eran hilos que me conectaban con mis padres. Mi matrimonio con Daniel había terminado el año anterior. Nos habíamos distanciado durante mis años de cuidadora. Él quería viajar, experimentar la vida. Yo estaba anclada a esta casa y a las personas dentro de ella. El divorcio fue amistoso, pero dejó otro espacio vacío en mi vida. La casa llenó ese espacio, me dio un propósito. Así que cuando Pamela llamó hace 2 semanas sugiriendo una barbacoa familiar, como en los viejos tiempos, acepté con entusiasmo. Quizás esta era su rama de olivo, su forma de aceptar finalmente que mamá y papá habían tomado la decisión correcta. Quizás la tensión finalmente podría disolverse. Pasé 3 días limpiando, otros 2 comprando y preparando la comida. Quería que todo fuera perfecto para demostrar que era una digna cuidadora de nuestro hogar familiar. La mañana de la barbacoa, me paré en el patio trasero recién cortado, con las rosas de mamá en plena floración a lo largo de la valla, y sentí una oleada de orgullo. Este lugar importaba. Mi administración importaba. Si tan solo hubiera sabido lo que Pamela realmente estaba planeando. La mañana de la barbacoa amaneció clara y cálida. Me desperté a las 6, demasiado ansiosa para dormir, e inmediatamente comencé los preparativos. La ensalada de patatas necesitaba terminarse, el helado casero necesitaba congelarse y las mesas del patio trasero necesitaban ponerse. Los viejos manteles a cuadros de mamá todavía se veían perfectos después de todos estos años, los había lavado y planchado especialmente para hoy. A las 9, el olor de mi pollo marinado llenaba la cocina. Había usado la receta secreta de mamá, la que tenía zumo de piña y azúcar moreno que hacía que todos suplicaran por más. El timbre sonó a las 11, 2 horas antes de la hora programada. El tío Travis y la tía Mónica estaban en el porche con 2 botellas de vino. Pensamos que podrías necesitar ayuda para prepararte, dijo el tío Travis, dándome un abrazo de oso. O apoyo moral, susurró la tía Mónica mientras pasaba, apretándome el brazo. Sentí una opresión en el pecho. ¿Hay algo que deba saber? La tía Mónica negó con la cabeza. No solo, ya sabes cómo puede ser Pamela. Al mediodía, tenía al tío Travis a cargo de la parrilla mientras la tía Mónica arreglaba sus famosos huevos rellenos en la fuente de cerámica azul de mamá. La rutina familiar se sentía reconfortante, casi como si mis padres todavía estuvieran aquí, solo en otra habitación. Jordan llegó después, revisando su reloj y explicando que Emily llegaría tarde. Emergencia de un cliente, dijo, aunque su prima trabajadora social difícilmente tenía el mismo tipo de emergencias que sus colegas banqueros. Inspeccionó el patio trasero con ojo crítico. El lugar se ve pintoresco. Aunque el vecindario realmente está prosperando. La forma en que enfatizó pintoresco hizo que se me encogiera el estómago. Rebecca. La puerta principal se abrió de golpe y allí estaba Pamela, impecable con pantalones de lino blancos y una blusa de seda que probablemente costaba más que mi hipoteca mensual. Víctor la seguía, llevando una costosa botella de champán. Para un brindis, explicó con un guiño que me hizo sospechar al instante. Detrás de ellos venía Emily, con aspecto de disculpa. Vine con ellos, explicó en voz baja mientras me abrazaba. Jordan se equivocó con mi horario. Pamela me dio un beso al aire y luego inmediatamente comenzó un lento recorrido por la sala de estar. Todavía tienes todos los muebles viejos, veo. Pasó un dedo manicurado por la estantería. Podría valer algo para los coleccionistas. Lo vintage está de moda. No es vintage, respondí, tratando de mantener la voz ligera. Son nuestros muebles familiares. Claro. Intercambió una mirada con Víctor. Es solo que algunas actualizaciones realmente aumentarían el valor. No estoy buscando aumentar el valor. Estoy buscando vivir aquí. Pamela sonrió, pero no llegó a sus ojos. Hablaremos de eso más tarde. Durante los preparativos del almuerzo, noté que Pamela tomaba fotos de diferentes habitaciones con su teléfono. Cada vez que me acercaba,
lo guardaba rápidamente y cambiaba de tema. En un momento, la oí decirle al tío Travis sobre una propiedad similar que se había vendido por una auténtica fortuna a solo 3 manzanas de distancia. El promotor conservó la fachada pero destripó el interior, explicó con entusiasmo. Un enfoque muy inteligente en estas áreas en proceso de gentrificación. El tío Travis asintió pensativamente. ¿Estás pensando en dedicarte al sector inmobiliario, Pamela? Digamos que he estado investigando, respondió mirándome de reojo. Víctor me acorraló en la cocina mientras sacaba el helado. Este vecindario se está convirtiendo en una gran oportunidad de inversión, dijo, apoyándose en el mostrador. Conocemos a excelentes reformadores de propiedades, si alguna vez te interesa. No me interesa, dije con firmeza, pasando junto a él con el postre. Mientras nos reuníamos alrededor de la mesa de picnic, noté que Pamela le mostraba algo en su teléfono a Jordan, quien seguía mirándome con una expresión extraña. Emily también lo vio y frunció el ceño, captando mi mirada con un pequeño movimiento de cabeza. Las nubes de tormenta se estaban acumulando, pero aún no estaba preparada para el diluvio. El almuerzo comenzó de manera agradable. El pollo estaba perfectamente asado, la ensalada de patatas cremosa y los huevos rellenos de la tía Mónica desaparecieron en minutos. Había hecho la ensalada de col favorita de papá y el pan de maíz especial de mamá. Por un momento se sintió como en los viejos tiempos, todos pasándose los platos, elogiando la comida, compartiendo conversaciones casuales. Rebecca, al jardín se ve maravilloso, dijo la tía Mónica con calidez. Margaret estaría tan orgullosa de cómo has mantenido sus rosas. Sentí un brillo de satisfacción. He estado siguiendo sus diarios. Guardaba notas detalladas sobre cada planta. Hablando de jardines, interrumpió Pamela, deberíais ver nuestro nuevo paisajismo. Víctor hizo importar un arce japonés que costó más que un coche. Víctor asintió masticando su pan de maíz. Los vecinos han estado bastante celosos. Establece el estándar para la comunidad. Intenté mantener mi sonrisa, pero se sentía cada vez más tensa. Cada comentario de Pamela parecía diseñado para resaltar la brecha entre nuestros estilos de vida, para enfatizar que mientras yo preservaba el pasado, ella estaba construyendo un futuro más impresionante. El tío Travis, siempre dispuesto a disipar la tensión, cambió de tema. Los mercados inmobiliarios se han vuelto locos últimamente. Un compañero de mi club de golf acaba de vender su casa por el doble de lo que pagó hace 3 años. Me tensé intuyendo hacia dónde se dirigía esto. Eso no es nada, intervino Jordan con entusiasmo. La empresa de desarrollo para la que gestioné un préstamo el mes pasado está viendo retornos del 300% en propiedades en vecindarios en transición como este. 300%, repitió Víctor, mirándome significativamente. Esa no es una oportunidad que la mayoría de la gente pueda permitirse dejar pasar. Me ocupé sirviendo más pollo, evitando su mirada. ¿Alguien quiere repetir? Sabes, dijo Pamela casualmente dejando su tenedor, he estado pensando mucho en la familia últimamente, en la responsabilidad mutua. Algo en su tono hizo que todos en la mesa se detuvieran. Estamos en una etapa de la vida en la que necesitamos tomar decisiones inteligentes para el futuro, continuó. Todos nosotros como familia. El tío Travis asintió con incertidumbre. Claro, eso tiene sentido. Rebecca, Pamela se volvió hacia mí, su expresión repentinamente seria. Me preocupo por ti, en esta casa grande y vieja, completamente sola. Especialmente desde el divorcio. La mención de mi fallido matrimonio delante de todos hizo que mis mejillas ardieran. Estoy perfectamente bien, gracias. Pero, ¿estás prosperando?, insistió. ¿Estás construyendo para tu futuro? Este lugar está lleno de recuerdos, pero los recuerdos no financian la jubilación. Dejé mi vaso con más fuerza de la necesaria. No todo es dinero, Pamela. No, pero si se trata de la familia, respondió suavemente. Y como familia, debemos cuidarnos unos a otros. Tomar decisiones que beneficien a todos. Víctor asintió sabiamente. A veces las decisiones más difíciles son las más necesarias. Un sentimiento frío se instaló en mi estómago. Estaban hablando de mí y de mi hogar, como si las decisiones ya se hubieran tomado, como si yo fuera una niña que necesitaba orientación en lugar de una propietaria con todo el derecho sobre su propiedad.
De hecho, he estado considerando algunos cambios, continuó Pamela, mirando alrededor de la mesa. Cambios que beneficiarían a toda nuestra familia. El tío Travis se animó. ¿Qué tipo de cambios? Oportunidades de inversión, respondió vagamente, formas de preservar el legado familiar mientras nos adaptamos a nuevas circunstancias. Me sentí cada vez más marginada en una conversación que fundamentalmente trataba sobre mi vida. Jordan asentía con entusiasmo, mientras Emily estudiaba su plato con una intensidad inusual. La tía Mónica seguía mirando entre Pamela y yo con expresión preocupada. Mamá y papá querrían lo mejor para sus dos hijas, añadió Pamela, su voz adquiriendo una cualidad sentimental que sonaba falsa a mis oídos. No solo para una. Y ahí estaba. La misma vieja queja, reempaquetada como preocupación. Dejaron muy claros sus deseos, dije en voz baja. ¿Lo hicieron? Pamela arqueó una ceja. En sus últimos meses, cuando no siempre estaban en su mejor momento. La implicación me hirió como una bofetada, que mamá y papá no habían sabido lo que hacían, que yo de alguna manera me había aprovechado de su salud en declive. Pamela, comenzó la tía Mónica, tus padres pensaron muy cuidadosamente sus decisiones. Con todo el debido respeto, tía Mónica, no estuviste allí en cada conversación. La sonrisa de Pamela permaneció fija, pero sus ojos se habían endurecido. Se hicieron promesas que no se reflejaron en los documentos finales. Mi apetito desapareció. ¿De qué estás hablando? Solo digo, continuó Pamela, ignorando mi pregunta, que las circunstancias cambian y necesitamos estar abiertos a reinterpretar decisiones pasadas a la luz de nuevas realidades. La comida continuó, pero la comida había perdido su sabor. La conversación derivó hacia temas más seguros, pero persistía una corriente subterránea de tensión. Me encontré actuando mecánicamente, sonriendo en los momentos apropiados, rellenando bebidas, recogiendo platos, todo mientras me sentía cada vez más como una extraña en mi propia casa. Después del postre, mientras sacaba el café, oí a Víctor en la sala de estar, su voz llegaba a través de la ventana abierta, el lugar necesita trabajo pero la estructura es buena. Con las reformas adecuadas, podríamos triplicar fácilmente el valor actual. Y Rebecca, era la voz de Jordan, más baja pero aún audible, parece bastante apegada. Pamela tiene un plan, respondió Víctor con confianza. Confía en mí, para Navidad todo esto estará resuelto. ¿Navidad? Tenían un plazo para quitarme mi casa. Me quedé helada en la cocina, la cafetera temblando en mi mano mientras todo el peso de la traición se apoderaba de mí. Esto no era solo la competitividad habitual de Pamela. Esto era un esfuerzo coordinado para echarme de mi propia casa, uno que aparentemente habían estado planeando durante algún tiempo. La decepción fue aplastante no solo por Pamela, en quien nunca había confiado plenamente de todos modos, sino por los otros miembros de la familia que parecían dispuestos a seguirle el juego. Personas que me habían abrazado en los funerales de mis padres, que habían elogiado mis cuidados, que habían sido testigos de mi devoción por esta casa y todo lo que representaba. Para cuando llevé la bandeja de café afuera, mis manos habían dejado de temblar, pero algo dentro de mí se había endurecido. Fuera lo que fuera que Pamela estuviera planeando, no se lo pondría fácil. Esta era mi casa, mi herencia, el último regalo de mis padres, y lucharía por ella. Después del café, todos se trasladaron al patio trasero. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el césped, y el aire estaba cargado de palabras no dichas. Me ocupé recogiendo los platos de postre, sintiéndome cada vez más aislada en una reunión que yo había organizado. Pamela estaba de pie cerca de los rosales de mamá, gesticulando ampliamente mientras hablaba con el tío Travis y Jordan. Víctor merodeaba cerca, añadiendo ocasionalmente comentarios que no podía oír del todo. La tía Mónica me estaba ayudando a recoger la mesa, con expresión preocupada. ¿Estás bien, cariño?, preguntó en voz baja. Antes de que pudiera responder, Pamela alzó la voz. Todos, si me permitís vuestra atención un momento. Se me encogió el estómago mientras me giraba para enfrentarme a mi hermana. Estaba de pie con una postura perfecta, con una copa de champán en la mano, el sol del atardecer brillando en sus pendientes de diamantes. En ese momento se parecía tanto a mamá que me dolió físicamente, excepto que los ojos de mamá nunca habían tenido ese brillo calculador. Primero quiero agradecer a Rebecca por recibirnos hoy, comenzó, levantando su copa en mi dirección.
Una muestra perfecta de cortesía para lo que ahora sospechaba sería cualquier cosa menos cortés. Es maravilloso estar juntos de nuevo en nuestra casa familiar. El énfasis en nuestra no fue sutil. Como algunos de vosotros sabéis, continuó, he estado pensando mucho últimamente en la responsabilidad familiar, en el legado y en asegurarnos de honrar los verdaderos deseos de nuestros padres. El tío Travis asintió alentadoramente, claramente inconsciente de lo que se avecinaba. Rebecca ha estado viviendo aquí desde que mamá y papá fallecieron, lo cual fue un arreglo temporal agradable durante sus dificultades personales. Pamela me dedicó una mirada compasiva que me hizo hervir la sangre. Pero creo que es hora de que tengamos una conversación honesta sobre el futuro de esta propiedad. Emily se removió incómoda en su silla. Jordan se inclinó hacia adelante interesado. El hecho es, continuó Pamela, su voz adquiriendo una cualidad ensayada, que mamá y papá siempre tuvieron la intención de que esta casa beneficiara a sus dos hijas. Me lo dijeron repetidamente. No pude permanecer en silencio. Eso no es verdad, Pamela. Fueron muy claros sobre sus deseos. Ella desestimó mi objeción como si espantara una mosca. En sus últimos meses, cuando tú estabas aquí y yo no podía visitar tan a menudo debido a compromisos laborales, pueden haber dicho cosas que no querían decir del todo. Todos sabemos cómo la confusión puede aparecer con la edad. La sugerencia de que nuestros padres no habían estado en su sano juicio al hacer su testamento fue tan ofensiva que casi jadeé. Pero lo importante, insistió, es que también estoy velando por el futuro de Rebecca. Este vecindario se está gentrificando rápidamente. El valor del terreno por sí solo se ha triplicado. Aferrarse a esta casa anticuada por razones sentimentales es, bueno, financieramente irresponsable. Víctor asintió sabiamente. Los impuestos sobre la propiedad seguirán aumentando a medida que avance el desarrollo. El mantenimiento de una casa antigua se vuelve prohibitivo. Es simple economía. Puedo pagar los impuestos, dije entre dientes, y mantengo la casa perfectamente bien. Por ahora, concedió Pamela con falsa amabilidad. Pero, ¿qué pasará dentro de 5 años? 10. Eres maestra, Rebecca. Con un solo ingreso. Sé realista. La condescendencia en su voz me hizo estremecer. Jordan asentía, leramente creyéndose cada palabra. El tío Travis parecía preocupado, pero no en desacuerdo. Incluso la tía Mónica parecía estar considerando los puntos de Pamela. Lo que me lleva a mi noticia, continuó Pamela, su voz iluminándose. He consultado a un abogado especializado en asuntos patrimoniales. Se me cayó el alma a los pies. Existe un precedente significativo para que las promesas verbales sean respetadas incluso cuando contradicen los testamentos escritos, especialmente cuando hay evidencia de que pudo haber habido influencia indebida durante un periodo vulnerable. Influencia indebida, repetí, incrédula. Estaba cuidándolos. Exactamente, dijo Pamela suavemente. Tú estabas aquí todo el tiempo, mientras yo proporcionaba apoyo financiero desde la distancia. El abogado cree que tenemos un caso sólido para revisar la distribución de los bienes. La traición fue tan completa que apenas podía respirar. No solo estaba tratando de quitarme mi casa, sino que estaba sugiriendo que yo había manipulado a nuestros padres moribundos para conseguirla. Esto es absurdo, logré decir. El testamento era blindado. Trabajaron con su abogado durante meses. Los documentos legales pueden ser impugnados, intervino Víctor. Sucede todo el tiempo. El punto es, Pamela alzó la voz ligeramente, recuperando la palabra, que esto no se trata solo de legalidades. Se trata de hacer lo correcto para la familia. Para Rebecca. La forma en que dijo mi nombre con una preocupación performativa, hizo que se me erizara la piel. Ya he estado mirando algunos apartamentos encantadores cerca de tu escuela, continuó, sacando su teléfono y deslizando imágenes. Mucho más manejables para alguien en tu situación. Y las ganancias de la venta te darían un buen colchón para la jubilación. La comprensión me golpeó como un golpe físico. Había estado planeando esto durante meses. Tomar fotos hoy no se trataba de recuerdos, se trataba de documentar la propiedad. Las llamadas sugiriendo una reunión familiar no eran para reconectar, eran para preparar el escenario para esta emboscada. De hecho, dijo Pamela, su voz suavizándose hasta lo que ella claramente pensaba que era amabilidad,
es realmente hora de seguir adelante, Rebecca. Hora de mudarse y dejar que la casa alcance su potencial. Sonrió entonces, una sonrisa de absoluta certeza de que había ganado. La misma sonrisa que había lucido cuando me quitó a mi pareja de graduación, cuando consiguió el coche que yo quería para mi graduación, cuando anunció su compromiso en mi fiesta de graduación universitaria. Para mi horror, una oleada de acuerdo se movió entre la familia reunida. El tío Travis asintió pensativamente. Jordan incluso dijo, «Tiene sentido para mí». Víctor levantó su copa en un brindis simulado. Incluso la expresión de la tía Mónica era más compasiva que de apoyo. Solo Emily parecía abiertamente perturbada, pero no dijo nada. Las risas brotaron a mi alrededor mientras Pamela hacía una broma sobre ayudarme a empacar que apenas registré. Se estaban riendo, en mi patio trasero, de quitarme mi casa. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No mi resolución, sino la última pizca de esperanza de que Pamela alguna vez me viera como algo más que competencia. Que alguna vez valorara los deseos de nuestros padres por encima de los suyos. Que alguna vez se sintiera satisfecha con sus propias considerables bendiciones sin codiciar también las mías. Me quedé allí rodeada de familia, pero completamente sola, mientras discutían mi futuro como si yo no tuviera voz ni voto. El dolor era tan agudo que se sentía físico, un cuchillo retorciéndose entre mis costillas con cada comentario casual sobre nuevos comienzos y sentido financiero. Pero debajo del dolor, algo más se estaba agitando. Una claridad que no había sentido en años. Una resolución que había estado latente desde aquellos últimos meses difíciles con mis padres. Me excusé en voz baja, aunque dudo que alguien siquiera notara que me iba. Era hora de recordarles a todos exactamente de quién era esta casa. Atravesé la cocina y bajé por el pasillo hasta el antiguo estudio de papá, mis pasos amortiguados por la alfombra descolorida que mamá había comprado en su viaje del 20º aniversario a Nuevo México. Detrás de mí todavía podía oír el murmullo de voces en el patio trasero, ocasionalmente interrumpido por la risa confiada de Pamela. La puerta del estudio crujió familiarmente cuando la abrí. Esta habitación permanecía prácticamente intacta desde el fallecimiento de papá. Sus gafas de leer todavía descansaban sobre el escritorio junto a un ajado western de Louis L. Amour. La silla de cuero todavía conservaba la huella de su forma. Las paredes estaban llenas de estanterías, fotos familiares y la colección de señuelos de pesca antiguos que había heredado de su propio padre. Me hundí en la silla de papá, el cuero frío contra mis brazos, y cerré los ojos. ¿Qué diría él si pudiera ver lo que estaba sucediendo ahora? ¿Qué pensaría mamá de las acusaciones de Pamela? Mantente firme, chica Becca, casi podía oír la voz de papá, usando el apodo que solo él me llamaba. Tú sabes lo que es correcto. Mamá siempre había sido la práctica, la pacificadora. Pero incluso ella tenía sus límites. Hay una diferencia entre mantener la paz y permitir que te pisoteen, me dijo una vez después de una pelea particularmente brutal con Pamela en el instituto. A veces tienes que trazar una línea. El recuerdo me dio fuerzas. Abrí los ojos y abrí el cajón inferior del escritorio donde papá siempre había guardado los papeles importantes. Después de que fallecieron, había organizado todo cuidadosamente, pero lo había mantenido en su escritorio por sentimentalismo. Ahora estaba agradecida por esa decisión. Las carpetas estaban cuidadosamente etiquetadas con mi letra: servicios públicos, seguro, impuesto sobre la propiedad, registros médicos, testamento. Saqué esta última y extendí el contenido sobre el escritorio. Allí estaba la escritura de la casa, transferida a mi nombre después de la sucesión. Había copias de los testamentos de mis padres, atestiguados y notariados, declarando claramente sus deseos. Estaba la carta de su abogado explicando que la división de bienes se había decidido después de una cuidadosa consideración. Pero había más cosas que casi había olvidado en la niebla del duelo que siguió a sus muertes. Un sobresellado dirigido a nuestras hijas con la cuidada letra de mamá. Había estado esperando el momento adecuado para compartirlo con Pamela, un momento en que pudiera estar receptiva a su contenido. Ese momento claramente no iba a llegar. Rompí el sello y desdoblé 3 páginas de papel de carta. Queridísimas Rebecca y Pamela, comenzaba. Si estáis leyendo esto, nos hemos ido y estáis organizando lo que hemos dejado atrás. Más importantes que cualquier posesión física son los valores que esperamos haber inculcado en ambas,
honestidad, compasión y lealtad familiar. La carta continuaba explicando detalladamente su razonamiento para dividir la herencia como lo habían hecho. El portafolio de inversiones para Pamela representaba la seguridad financiera que sabían que ella valoraba. La casa para mí reconocía los años de cuidado que había brindado y mi conexión emocional con el hogar familiar. Esta decisión se tomó con la mente clara y el corazón amoroso, había escrito mamá. No está sujeta a reinterpretación ni a impugnación legal. Es nuestro último deseo que ambas respetéis estas decisiones y encontréis formas de apoyaros mutuamente en los años venideros. Papá había añadido una postdata con su letra más audaz, nada de peleas familiares por cosas chicas. Os criamos mejor que eso. Las lágrimas nublaron mi visión mientras volvía a doblar cuidadosamente la carta. En el cajón encontré más pruebas que había olvidado, recibos de los miles de dólares que había contribuido a las reparaciones de la casa y a los gastos médicos a lo largo de los años, copias de la documentación del permiso de ausencia de mi trabajo de maestra, el calendario donde había rastreado meticulosamente cada cita médica y horario de medicación. No es que hubiera hecho nada de esto para asegurar una herencia, lo había hecho por amor. Pero si Pamela quería convertir esto en una batalla legal, tenía documentación más que suficiente para demostrar que no había habido influencia indebida, solo años de cuidado devoto. Mientras reunía estos papeles, oí pasos en el pasillo y luego un suave golpe en la puerta del estudio. Rápidamente me sequé los ojos mientras Emily asomaba la cabeza. ¿Estás bien?, preguntó entrando y cerrando la puerta detrás de ella. Señalé los papeles extendidos sobre el escritorio. Solo estoy reuniendo algunas cosas. El rostro de Emily estaba preocupado. No tenía ni idea de que Pamela estaba planeando esto. Jordan lo sabía, creo, pero no me lo dijo. No es tu culpa, dije guardando los documentos en una carpeta. Están repartiéndose las cosas de la cocina ahora, dijo en voz baja. Víctor está hablando de a qué empresa de mudanzas llamar. Es como si asumieran que ya está decidido. Una nueva oleada de ira me invadió. Se decidió hace 3 años por mamá y papá. A través de la ventana podía ver al resto de la familia en el patio trasero. Pamela gesticulaba hacia la casa, señalando características al tío Travis, quien asentía. Víctor tenía su teléfono fuera, posiblemente tomando medidas o fotos. Jordan sonreía, enteramente disfrutando de ser incluido en los planes de sus parientes exitosos. Solo la tía Mónica estaba apartada, con los brazos cruzados, luciendo cada vez más incómoda. Oí a Pamela decirle al tío Travis que ya ha hablado con un promotor, dijo Emily. Quieren derribarlo y construir 3 casas adosadas. El impacto físico del dolor que me atravesó ante esas palabras me sorprendió incluso a mí. Derribar la casa. Borrar cada recuerdo, cada momento, cada rastro de la vida de mis padres aquí. ¿Reemplazarlo con viviendas de lujo sin alma para extraños? No mientras yo viva, dije, mi voz firme a pesar de la emoción que me embargaba. Emily me tocó el brazo. ¿Qué vas a hacer? Guardé la carpeta debajo del brazo y me levanté, de repente muy clara sobre mis próximos pasos. Voy a recordarle a mi hermana que algunas cosas no están en venta, y que algunas personas no se dejan empujar fácilmente. Mientras me dirigía a la puerta, vi una foto enmarcada en el escritorio de papá. Mostraba a toda nuestra familia en mi graduación universitaria, mamá y papá de pie, orgullosos, yo con mi toga y birrete, y Pamela sonriendo a nuestro lado. Parecíamos felices. Parecíamos una familia. Esa familia valía la pena luchar por ella, incluso si eso significaba enfrentarme a la hermana que parecía decidida a destruirla. Mamá siempre decía que tú eras la fuerte, comentó Emily, siguiéndome al pasillo. Pamela solo hablaba más alto. Sonreí ante la perspicacia de mi prima. Bueno, a veces la fuerza tranquila es exactamente lo que se necesita. A través de la ventana de la cocina, pude ver que Pamela había reunido a todos alrededor de la mesa del patio de nuevo. Estaba hablando animadamente, probablemente exponiendo más detalles de su gran plan para mi futuro. Víctor asentía con el brazo apoyado posesivamente sobre el respaldo de la silla de ella. Enderecé los hombros, agarré mi carpeta de documentos y me preparé para reclamar mi hogar. Salí al patio, el sol de la tarde cálido en mi rostro, el peso de la carpeta de documentos sólido en mis manos. Pamela estaba a mitad de frase, describiendo lo que sonaban como planes de renovación a una audiencia atenta.
Los suelos de madera originales podrían ser recuperables, estaba diciendo. Pero sinceramente la cocina necesita una reforma completa. Esas encimeras son tan de los 90. Siempre me han gustado esas encimeras, dije en voz baja, pero lo suficientemente clara como para interrumpir su discurso. Mamá las eligió ella misma. Todas las cabezas se volvieron hacia mí. Noté que varias expresiones cambiaron cuando vieron la carpeta en mis manos, aunque la sonrisa confiada de Pamela nunca vaciló. Rebecca, solo estábamos discutiendo algunas ideas para actualizaciones. La cocina realmente es el corazón del hogar, y una renovación moderna aumentaría significativamente el valor de la propiedad. ¿Para cuándo la vendas, quieres decir? Dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Pamela intercambió una mirada con Víctor antes de continuar. Solo estamos explorando opciones en este momento, pero sí, eventualmente vender sería la opción sensata. Como les estaba explicando a todos, he encontrado algunos apartamentos encantadores cerca de tu escuela que serían mucho más manejables. Muy listos para entrar a vivir, añadió Víctor. De bajo mantenimiento. Ya he hablado con una amiga agente inmobiliaria, continuó Pamela, deslizando su teléfono. Cree que podríamos ponerla a la venta para finales del próximo mes si nos movemos rápido. El mercado está en auge ahora mismo. Nosotros, repetí. Bueno, una vez que aclaremos los detalles legales, aclaró ella con un gesto displicente. Mi abogado confía en que podemos llegar a una solución equitativa que reconozca nuestras conexiones con la propiedad. La forma casual en que se refirió a impugnar el testamento de nuestros padres hizo que me hirviera la sangre, pero mantuve una expresión neutral. Años de gestión de aulas me habían enseñado que perder los estribos rara vez logra el resultado deseado. En realidad por eso me aparté, dije, moviéndome al centro del patio. Quería reunir algunos documentos que podrían ayudar a aclarar la situación. Un destello de incertidumbre cruzó el rostro de Pamela, rápidamente reemplazado por su sonrisa practicada. Los asuntos legales pueden ser tan tediosos. No necesitamos aburrir a todos con papeleo durante una reunión familiar. En realidad creo que este es exactamente el momento y el lugar adecuados, respondí, abriendo la carpeta. Ya que has elegido discutir mi hogar y mi futuro delante de nuestra familia, parece apropiado que tengan todos los hechos. El tío Travis se removió incómodo en su asiento. La tía Mónica se inclinó hacia adelante, repentinamente interesada. La expresión engreída de Jordan flaqueó ligeramente. Primero, dije sacando la escritura y sosteniéndola en alto, quiero asegurarme de que todos entiendan que esta casa me fue transferida legalmente hace 3 años. No conjuntamente a Pamela y a mí, no al patrimonio de nuestros padres. A mí, única e irrevocablemente. La sonrisa de Pamela se tensó. Como expliqué, las promesas verbales pueden ser difíciles de probar en los tribunales, terminé por ella, especialmente cuando se contradicen con pruebas escritas, como esta carta. Saqué la carta de nuestros padres y la sostuve en alto. Mamá y papá nos escribieron esto a ambas, explicando su decisión de dejarme la casa a mí y el portafolio de inversiones a ti. Establece específicamente que sus deseos no están sujetos a reinterpretación ni a impugnación legal. Víctor se enderezó en modo abogado. Las cartas familiares no anulan los procedimientos legales para impugnar testamentos. Quizás no concedí, pero los tribunales sí consideran la evidencia de intención. Y hablando de evidencia, extendí los recibos, los registros médicos y la documentación del permiso de ausencia sobre la mesa. Aquí hay registros de los 5 años que pasé cuidando a mamá y papá, los miles de dólares de mi propio dinero que invertí en su cuidado y el mantenimiento de esta casa, el avance profesional que pospuse para estar aquí cuando me necesitaron. Jordan, que había estado tan ansioso por apoyar la versión de Pamela, ahora estudiaba los documentos con creciente incomodidad. No guardé estos registros para probar nada, continué. Los guardé porque soy organizada y porque gestionar su cuidado era complicado. Pero si crean una imagen clara de por qué mamá y papá podrían haber querido que yo tuviera la casa. No porque los manipulara, sino porque estuve aquí todos los días, durante los años más difíciles de sus vidas. El rostro de Pamela se había enrojecido. ¿Estás insinuando que los abandoné? Estaba construyendo una carrera. Enviaba dinero regularmente. Sí, lo hiciste, reconocí. Nadie lo discute.
El portafolio de inversiones que heredaste refleja su agradecimiento por ese apoyo. Pero esta casa, mi hogar, no es parte de esa ecuación. Un pesado silencio se apoderó de la reunión. La energía confiada que había rodeado los planes de Pamela, solo unos minutos antes se había evaporado. Tengo un documento más, dije, mi voz suavizándose mientras sacaba un último papel. Esta es la declaración de tu abogado de hace 3 años, Pamela, cuando inicialmente amenazaste con impugnar el testamento. ¿Recuerdas lo que dice? Sus ojos se abrieron con genuina sorpresa. Claramente no esperaba que yo supiera sobre esa impugnación legal abortada, o que hubiera guardado la documentación. Dice, y cito, después de revisar la evidencia proporcionada por la señora Adams, nuestra firma no cree que haya fundamentos para impugnar con éxito el testamento. Los testadores estaban en su sano juicio, la documentación está en orden y existe evidencia sustancial que respalda sus deseos declarados. Recomendamos aceptar la herencia tal como se especifica. Miré directamente a Pamela. Tu propio abogado te aconsejó que lo dejaras hace 3 años. ¿Qué ha cambiado, aparte de los valores de las propiedades? Víctor se removió incómodo. Quizás deberíamos discutir esto en privado. ¿Por qué? Pregunté genuinamente curiosa. ¿No te preocupaba la privacidad cuando estabas discutiendo la venta de mi casa, o cuando estabas tomando fotos de mis habitaciones sin permiso? El tío Travis se aclaró la garganta. Rebecca no tenía ni idea de que había habido una consulta legal previa. Pamela dio a entender que esto era un nuevo desarrollo basado en conversaciones que había tenido con tus padres de las que nadie más estaba al tanto. No hubo tales conversaciones, dije con firmeza. Mamá y papá fueron muy claros sobre sus deseos con ambas presentes. La tía Mónica se acercó y me apretó la mano. Lo recuerdo. Estuve allí cuando discutieron por primera vez sus planes, antes incluso de que redactaran el testamento. Robert fue inflexible sobre que te quedaras con la casa. Dijo que habías puesto tu corazón y tu alma en ella, al igual que ellos. La compostura de Pamela se estaba desmoronando. Esto no es justo. Te quedaste con la casa solo porque vivías más cerca. Porque tu vida era menos exigente que la mía. La acusación me dolió, pero me negué a caer en la provocación. Me quedé con la casa porque eso es lo que mamá y papá querían. Tú obtuviste inversiones por un valor considerablemente mayor que esta propiedad, incluso a los valores inflados de hoy. Intentaron ser justos con ambas, basándose en nuestras diferentes prioridades. Pero yo quiero la casa, dijo Pamela, su voz repentinamente pequeña, casi infantil. Y ahí estaba. La verdad detrás de todas las amenazas legales y los argumentos financieros. Pamela quería lo que yo tenía, simplemente porque yo lo tenía. Esto no se trata de lo que tú quieres, dije suavemente. Se trata de respetar los deseos de nuestros padres. Se trata de aceptar que a veces la vida no es perfectamente igual de la manera que podríamos preferir. Jordan, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. Creo que Rebecca tiene razón. La documentación es bastante clara. La expresión de Víctor había cambiado de confiada a calculadora. Los valores de las propiedades en esta área se proyecta que aumenten otro 40% en los próximos 3 años. Quizás podríamos discutir un acuerdo de compra que beneficie a todos. La casa no está en venta, dije con firmeza. Ni a promotores, ni a reformadores, ni a miembros de la familia que buscan oportunidades de inversión. Este es mi hogar. Reuní los documentos de nuevo en la carpeta, repentinamente agotada, pero también más ligera de alguna manera, como si un peso que había estado cargando durante años finalmente se hubiera soltado. Creo que es hora de que esta barbacoa termine, dije en voz baja. Estaré feliz de organizar reuniones familiares en el futuro, pero solo si todos entienden y respetan que esta es mi casa. No nuestra casa, no la casa familiar. Mi casa. Por derecho legal y por el deseo explícito de nuestros padres. Pamela se levantó bruscamente, su silla raspando contra las losas del patio. Víctor, nos vamos. Se volvió hacia los demás. Espero que todos disfrutéis permitiendo la sentimentalidad poco práctica de Rebecca. Cuando no pueda pagar los impuestos sobre la propiedad o necesite un techo nuevo, no vengáis llorando a mí. Corrió hacia la parte delantera de la casa, Víctor apresurándose tras ella con miradas de disculpa hacia los demás.
El tío Travis parecía atónito. No tenía ni idea de que estaba tergiversando la situación de forma tan completa. Lo siento, Rebecca. No es tu culpa, le aseguré. Pamela siempre ha sido persuasiva. El portazo de las puertas del coche, seguido del agresivo rugido de un motor, señaló la partida de mi hermana. Un silencio incómodo se apoderó de los miembros restantes de la familia. Entonces Emily comenzó a reír. ¿Viste su cara cuando sacaste la declaración de ese abogado? No creo que nadie le haya parado los pies así antes. Jordan parecía avergonzado. Realmente pensé que estaba tratando de ayudarte, Rebecca. La forma en que lo explicó. Lo sé, dije sin querer hacerlo sentir peor. Pamela siempre ha sido buena para enmarcar las cosas a su favor. A medida que la tensión se disipaba, la tía Mónica se levantó y comenzó a recoger los platos de postre. Esto no tiene por qué arruinar nuestra tarde. El tiempo es hermoso, la comida estuvo deliciosa y por mi parte, me encantaría otra porción de ese pastel de manzana. El tío Travis asintió con entusiasmo. El mejor pastel que he comido desde el de tu madre. Es su receta, dije con una pequeña sonrisa. La encontré en su libro de cocina el año pasado. Mientras nos acomodábamos de nuevo en una conversación más agradable, miré alrededor del patio trasero donde había pasado innumerables veranos de la infancia, la ventana de la cocina donde mamá solía saludarnos mientras jugábamos, el viejo roble donde papá nos había construido un columpio. Este era el hogar. Mi hogar. Y por primera vez en años, me sentí completamente segura de mi derecho a él. El resto de la tarde transcurrió en una neblina sorprendentemente agradable. Sin la presencia dominante de Pamela y Víctor, los miembros restantes de la familia se relajaron visiblemente. El tío Travis me ayudó a limpiar la parrilla, rememorando las barbacoas cuando mi padre vivía. La tía Mónica y yo lavamos los platos una al lado de la otra, sus ocasionales palmaditas en mi brazo comunicando más de lo que las palabras podrían decir. Jordan parecía genuinamente arrepentido. Debería haber cuestionado más su versión, admitió mientras ayudaba a doblar las mesas de picnic. Simplemente sonaba tan razonable la forma en que lo explicó. Pamela siempre ha sido convincente, respondí sin amargura. Es lo que la hace tan buena en su trabajo. Al caer la tarde, Emily se quedó después de que los demás se despidieran. Nos sentamos en el columpio del porche observando cómo emergían las luciérnagas en el crepúsculo. ¿Sabes?, dijo pensativamente. Mónica me dijo algo interesante mientras estabas dentro buscando los documentos. ¿Qué fue? Dijo que Pamela siempre ha estado celosa de ti. No de tu carrera ni de tus finanzas, obviamente, sino de algo más profundo. Me reí con incredulidad. ¿Celosa de qué? Emily se volvió para mirarme. De tu relación con el tío Robert y la tía Margaret. Dijo que incluso cuando erais niñas, ellos conectaban contigo de manera diferente. No es que la quisieran menos a ella, pero tú los entendías de una manera que ella nunca lo hizo. La idea fue tan inesperada que me tomó un momento procesarla. Nunca lo pensé de esa manera. La casa es solo un símbolo, continuó Emily. Lo que realmente quiere es la conexión que representa, pero no sabe cómo conseguirla excepto quitándote cosas. La perspicacia fue sorprendentemente profunda, arrojando una nueva luz sobre el comportamiento de Pamela. No es que excusara sus acciones, pero me ayudó a entenderlas. Después de que Emily se fue, deambulé por las habitaciones silenciosas, tocando objetos familiares, viéndolos con ojos nuevos. El reloj de pie en el pasillo que papá había restaurado. La colcha acolchada en el sofá que mamá había hecho durante su primera ronda de quimioterapia. Las fotos familiares dispuestas cronológicamente a lo largo de la pared de la escalera. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la tía Mónica, muy orgullosa de ti hoy. Tus padres también lo estarían. Mientras me preparaba para ir a la cama, sonó el teléfono fijo sobresaltándome. Pocas personas llamaban a ese número ya. Hola. Soy yo. La voz de Pamela, apagada de una manera que rara vez la había oído. Yo solo quería. Sí. La animé cuando vaciló. Una larga pausa. No me voy a disculpar, dijo finalmente su familiar desafío volviendo a surgir. Sigo pensando que estás cometiendo un error financiero al quedarte con esa casa.
Anotado, respondí demasiado agotada emocionalmente para discutir más. Otra pausa. Pero no debí haberte emboscado así, ni haber involucrado al resto de la familia. Su voz se suavizó una fracción. Y no debí haber insinuado que manipulaste a mamá y papá. Eso no fue justo. Viniendo de Pamela, esta admisión titubeante era lo más parecido a una disculpa que probablemente obtendría. Gracias por decir eso, dije simplemente. Víctor cree que deberíamos demandar de todos modos, añadió. Dice que las cartas familiares no se sostienen en los tribunales. ¿Es eso lo que quieres? ¿Arrastrar los deseos de nuestros padres por una batalla legal? ¿Destruir cualquier relación que nos quede? El silencio se prolongó tanto que pensé que podría haber colgado. No, dijo finalmente tan bajo que apenas pude oírla. No, no quiero eso. Bien, dije sintiendo un alivio tentativo. Porque a pesar de todo, sigues siendo mi hermana. Y esta sigue siendo también la casa de tu infancia, aunque no la poseas. ¿Qué significa eso? Preguntó con cautela. Significa que eres bienvenida a visitar. En términos normales, como una hermana normal. No más tasaciones de propiedades ni planificación de renovaciones, solo visitas familiares. Lo pensaré, dijo, lo que, viniendo de Pamela, era prácticamente un acuerdo entusiasta. Después de colgar, me senté en el borde de mi cama, agotada pero en paz de una manera que no había estado en años. La confrontación que tanto había temido había llegado y se había ido, y yo seguía en pie. Más que en pie, estaba segura en mi hogar y en el conocimiento de que había honrado los deseos de mis padres. La mañana siguiente trajo una serie de mensajes de texto y llamadas, el tío Travis y la tía Mónica preguntando cómo estaba, Jordan disculpándose de nuevo por su papel en el plan de Pamela. Y lo más sorprendente, un mensaje de Emily preguntando si podía venir el fin de semana siguiente para ayudarme a plantar el huerto que había estado hablando de empezar. Necesito un poco de terapia de jardinería, decía su mensaje. Y me encantaría aprender más sobre los diarios de la tía Margaret. Mientras caminaba por la casa esa mañana, café en mano, sentí una renovada conexión con cada habitación, cada objeto, cada recuerdo. La casa no era solo un activo financiero o una propiedad por la que discutir. Era la encarnación física de las vidas y los valores de mis padres, un legado que me habían confiado no solo para preservar, sino para continuar. Enfrentarme a Pamela no había sido solo para conservar mi hogar, había sido para honrar esa confianza, para afirmar que algunas cosas en la vida no pueden reducirse a valores en dólares en un listado inmobiliario. La experiencia me había enseñado algo fundamental sobre mantenerme firme. Toda mi vida había sido la pacificadora, la que cedía para mantener a todos contentos. Pero a veces trazar un límite claro no es egoísta, es necesario. A veces lo más respetuoso que puedes hacer por ti misma y por los demás es declarar claramente, hasta aquí y no más. Decidí entonces que organizaría más reuniones familiares, pero bajo mis condiciones. Esta casa seguiría siendo un lugar donde se crearan recuerdos, donde se nutrieran las conexiones familiares, donde el legado de mis padres viviera a través de comidas compartidas, conversaciones y risas. Y si Pamela elegía ser parte de eso, sería bienvenida. No como copropietaria o inversora, sino como hermana y como hija que compartía la misma historia, los mismos padres, los mismos cimientos. Porque al final lo que importa no es quién posee qué, sino cómo honramos los dones que se nos han dado, ya sean propiedades físicas o la herencia menos tangible de valores, recuerdos y amor. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a un miembro de la familia que intentó aprovecharse de ti? ¿Cómo lo manejaste? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación. Si esto resonó contigo, por favor dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal para más historias sobre dinámicas familiares y cómo mantenerte firme. Y si conoces a alguien que esté lidiando con problemas de herencia o hermanos difíciles, comparte este vídeo con ellos. A veces saber que no estás solo marca toda la diferencia. Gracias por ver y recuerda, conocer tu valor es el primer paso para obtener el respeto que mereces.